Hablamos recién de los dos factores que influyen en la o que determinan la filtración glomerular, que son la presión de filtración neta y el coeficiente glomerular. Factores que van a regular en general la filtración glomerular. Cuando por algún motivo nosotros tenemos un aumento de esta presión hidrostática de la cápsula de Bowman, cuando tenemos un aumento de esta presión, ¿qué va a pasar con la filtración glomerular? ¿Qué ustedes tienen que hacer primero para entender esto? Para responder esas preguntas. Si estoy preguntándoles de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, primero van a pensar qué hace fisiológicamente esa presión. Ella fisiológicamente se opone a la filtración. Entonces, si esta presión está más intensa y ella normalmente se opone, si ella aumenta, ella se va a oponer con más fuerza. Entonces vamos a tener una disminución de la filtración glomerular. A mayor presión de la cápsula de Bowman, vamos a tener una menor filtración glomerular, porque ella se vuelve más fuerte, más intensamente, ella se va a oponer al filtrado. Y lo contrario, si esta presión está más disminuida, ¿qué le va a pasar a la filtración? Va a aumentar. Porque hay una fuerza que anteriormente se oponía, pero ahora está más fraca, más débil. Entonces se va a oponer con menos fuerza y va a predominar nuestro filtrado glomerular. Por ejemplo, en una patología que se llama hidronefrosis. ¿Ya escucharon de la hidronefrosis? ¿Qué es la palabra hidro? Agua. Agua en el riñón. Cuando se acumula líquido, cuando se acumula agua en el riñón, ¿qué creen que pasa con el filtrado glomerular? No está fluyendo, no está funcionando. Nuestro filtrado glomerular disminuye. Es un caso, una patología bastante común, hidronefrosis. ¿Qué es lo que pasa con ese líquido? Se acumula, se estanca, no fluye. Entonces nuestro filtrado disminuye. Es como lo que les dije recién del globo. La misma función es. Quando a destruir a bexiga, a gente põe a sonda. E o rim faz o quê? Corta? Para destruir o rim, por exemplo. Na bexiga põe a sonda. Corta? Depende de la causa. Si es un cálculo hay que tratar de eliminar. O por medicamentos o por cirugía. Infecções do pulmão. Es que si se obstruye el líquido, la orina es estéril, pero si permanece mucho tiempo estancada, empiezan a proliferar los microorganismos. O sea, hay que eliminar, no podemos dejar eso por mucho tiempo. Por ejemplo, acá, de este lado tenemos a un riñón completamente normal y de este lado tenemos a la glomerulonefritis. Vemos que está medio vermelho, medio rojo. Glomérulo nos habla del glomérulo renal. El sufijo itis nos habla de una inflamación. Entonces hay una inflamación en el glomérulo renal. Una inflamación en el glomérulo renal. Acuérdense que cuando les hablo de glomérulo yo les estoy hablando de endotelio, membrana basal, epitelio. Hay una inflamación en esas membranas. Cuando hay una inflamación en esas capas tienden a engrosarse, aumentar de tamaño porque acumulan líquido. Entonces, si yo tengo una inflamación del glomérulo, ¿qué le sucede a la presión de la cápsula de Bowman? La presión aumenta. ¿Y qué le sucede al filtrado glomerular? Disminuye. Son inversamente proporcionales. Si esta presión es más intensa, nuestro filtrado disminuye. Y acá vemos a la hidronefrosis que yo les estaba mencionando. Como vemos un riñón completamente normal, pero acá vemos cómo se empezó a acumular la orina.
se acumula y se estanca en la pelvis o en el uréter, en algún punto. Se obstruye en algún punto este paso y no fluye la orina. Entonces, ¿qué le pasa a nuestra presión de la cápsula? Aumenta también. Si ella aumenta, ¿qué le sucede a la filtración glomerular? Disminuye. Dos patologías clásicas en las que vamos a ver que nuestro filtrado glomerular va a disminuir, o por inflamación o por estancamiento del filtrado. Prof, a pedra renal, ela surge por questão daquela reabsorção, não está funcionando? Las piedras surgen porque pasa, por ejemplo, calcio, ¿verdad? Se empieza a acumular, empieza a unirse las partículas de calcio y forman una piedrita grande. Entonces, en algún punto, por ejemplo, se formó acá, circula normal, pero llega un punto en el que tapa esse trayecto. Então, porque o cálcio, o sódio, aquelas coisas que passaram naquela primeira filtração, Sim. eles, se tiver necessidade, o corpo reabsorve na segunda. Sim. Isso aqui já estava em excesso, então, Aí, no corpo, porque já passou para a primeira, passou para a segunda e não foi absorvido, e aí acumulou a terceira. Isso. Y ahí forma el calcio. El calcio en realidad, por lo general, no pasa la barrera de filtración. El calcio no suele pasar. O sea, pasa la barrera, pero se termina absorbiendo sí o sí. No termina en la orina. Ahí pueden ver. El calcio se fica. Otra situación sería nuestra presión coloidosmótica capilar. Si esta presión aumenta, yo voy a pensar, ¿qué genera la presión coloidosmótica capilar? Las proteínas. Si esta presión aumenta, ¿qué pasa con el filtrado glomerular? Diminui. Glomerular diminui, ¿Quién genera la presión coloidosmótica? proteína. Proteínas. ¿Qué hacen las proteínas? Ellas no pueden pasar. Entonces ellas retienen, atraen todo el líquido que ellas pueden. Si ellas están atrayendo, reteniendo el líquido en ese lugar, el líquido no fluye hacia la cápsula de Bowman. Entonces disminuye nuestro filtrado glomerular. Atrae con más intensidad, como que le tira de nuevo al agua, al líquido, hacia el capilar. No deja que pase por la cápsula y termine formando más adelante la orina. Cuanta más concentración de proteínas hay, cuanto mayor es nuestra presión coloidosmótica, menor es la filtración glomerular. ¿En qué situaciones, por ejemplo, va a suceder esto? En una deshidratación. Deshidratación. Por ejemplo, el paciente tiene vómitos o tiene mucha diarrea. Está perdiendo mucho líquido. La sangre se está volviendo muy espesa. Miremos acá esta imagen, donde está normal, amarillo plasma y rojo las células de la sangre. Lo vemos acá. ¿Qué pasó con el plasma? Disminuyó bastante. Estamos ante una deshidratación. Paciente con vómitos, paciente que no está consumiendo líquido, paciente con mucha diarrea. Disminuye la concentración del plasma y nuestra sangre se vuelve más espesa. Entonces, las pocas proteínas que hay acá se concentraron. Disminuyó el líquido, estas proteínas se concentraron. Y ellas van a hacer la fuerza contraria, ¿verdad? Se van a oponer con más intensidad a la filtración glomerular. Ahora, si esa presión disminuye, si la presión coloidosmótica capilar disminuye, va a pasar lo opuesto, nuestra filtración glomerular va a aumentar. ¿En qué situaciones ustedes creen que podría darse esa disminución de la presión coloidosmótica? Que tienen que pensar nuevamente, ¿quién genera la presión coloidosmótica? Proteínas.
¿En qué caso esas proteínas van a disminuir? Por ejemplo, en una desnutrición, consumo bajo de proteínas en la dieta. Otro ejemplo que se les ocurre. ¿Quién produce la albúmina en el cuerpo? Hígado. ¿Qué pasaría si el hígado está en cirrosis? ¿Va a producir albúmina? No. Si no tengo suficiente albúmina, no tengo suficiente proteína, ¿cómo está mi presión coloidosmótica del capilar? Baja. Tengo poca proteína, entonces esa poca proteína no tiene tanta fuerza para oponerse a la filtración. ¿Y qué pasa? Aumenta la filtración glomerular. Entonces, este es el caso del síndrome nefrótico o de una cirrosis. En el síndrome nefrótico, nuestro glomérulo se afecta, pierde esa especificidad, esa retención de proteínas, pierde y se empieza a filtrar proteínas a la orina. Por eso les dije que uno de los síntomas más característicos del síndrome nefrótico es proteinuria, porque se pierde la capacidad de retener proteínas. Aumenta nuestro filtrado, todo pasa y se pierde proteínas por la orina. Ahora, el más importante de todos, el más importante, ni siquiera es esta coloidosmótica glomerular, ni siquiera es la presión de la cápsula de Bowman. El más importante para regular el filtrado glomerular es esta presión, la presión hidrostática glomerular. Esta es la que si se altera, nuestro filtrado se va a alterar con total seguridad. Es la principal fuerza que va a determinar el filtrado. ¿Qué hace esta fuerza fisiológicamente? Favorece la filtración. Favorece la filtración. Y es directamente proporcional, a diferencia de esto. Por ejemplo, si disminuye la presión coloidosmótica, si tengo menos proteínas van a empujar el agua hacia adentro, entonces va a aumentar mi filtrado. Acá es directamente proporcional, es decir, si esta presión se vuelve más intensa, más fuerte, ¿qué le sucede al filtrado glomerular? ¿Aumenta más o disminuye? Aumenta más. Si esta presión aumenta, mi filtrado aumenta. Lo contrario, si esta presión disminuye, mi filtrado también disminuye como consecuencia. Esta presión es la más importante. Depende de tres cosas. Por un lado, la presión arterial que tenga nuestra arteria renal. Por otro lado, la resistencia arteriolar aferente. O sea, la resistencia en este lugar, en la arteriola aferente. Y por otro lado, la resistencia arteriolar eferente. La resistencia a la salida. La resistencia a la entrada y la resistencia a la salida de la sangre de nuestro glomérulo. De estos tres factores va a depender esa presión hidrostática glomerular. Por ejemplo, en esta imagen, tengo un vaso y veo que está en una vasoconstricción. ¿Cómo está la resistencia en este vaso? Mayor. ¿Disminuido o aumentado? Aumentado. Aumentado. A mayor vasoconstricción, mayor resistencia. ¿Cómo está el flujo sanguíneo acá? Disminuido, bajo. En cambio en esto, vasodilatación. ¿Cómo está la resistencia acá? Baja, disminuida. ¿Cómo está el flujo? Alto. Pasa la sangre sin resistencia. Acá hay una resistencia aumentada. Pasa con mayor dificultad en una constricción, pasa con mayor facilidad en una dilatación. ¿De qué estamos hablando? De la arteriola aferente y de la arteriola eferente. La entrada y la salida de sangre del glomérulo.
Importante recordar que la arteriola aferente es la que está llevando la sangre hacia nuestro glomérulo, está entrando la sangre por ahí, aferente. Mientras que la eferente está sacando, está retirando sangre del glomérulo para que vuelva hacia nuestra circulación. Las dos van a determinar entonces la presión que hay dentro del glomérulo, la presión hidrostática glomerular, las dos. Acá en este cuadro se resume todo lo que sucede. Vamos a ver uno a uno. Por ejemplo, si yo tengo una constricción aferente, van a ver qué es constricción aferente, dilatación aferente. Constricción eferente, está repetido. No está repetido. Constricción eferente y dilatación eferente. Primeramente, si tenemos una constricción aferente, o sea que si en este punto, si en la entrada de la sangre al glomérulo, si acá hay una vasoconstricción. Sin mirar lo que dice acá, piensen, analicen. Si este vaso está en una vasoconstricción, ¿cómo está la resistencia? Aumentada. ¿Cómo está el flujo? Bajo. Entonces vamos a tener un menor flujo sanguíneo renal. Es decir, la sangre va a estar ingresando a nuestro glomérulo en menor cantidad. Porque acá nuestro vaso de entrada está un poco cerrado. Vamos a tener un menor flujo sanguíneo renal. Si yo tengo menos sangre ingresando acá al glomérulo, ¿cómo va a estar nuestra presión hidrostática glomerular? Recuerden que la presión hidrostática en fuerza de Starling vimos que es la presión del líquido de la sangre. Si entra menos sangre, ¿cómo está esa presión? Baja. Baja. Esa presión va a estar baja. ¿Qué hacía fisiológicamente esa presión? Favorece la filtración. Si esa presión está baja, ¿qué le va a pasar a la filtración? Disminuye también el consecuencia. Entonces, menos sangre está entrando, cae nuestra presión hidrostática glomerular y como consecuencia también cae la filtración glomerular. Esto era directamente proporcional. Aumenta presión hidrostática, aumenta filtración. Disminuye presión hidrostática, como en este caso, y también en consecuencia disminuye nuestro filtrado glomerular. La fuerza que impulsa el paso de la sangre está baja, frágil. Por ejemplo, acá, arteriola aferente. ¿Qué pasaría si en la entrada, en la arteriola aferente, nosotros ponemos una traba? Aumentamos la resistencia. Está entrando menos sangre a nuestro glomérulo y si entra menos sangre a nuestro glomérulo, nuestra presión hidrostática disminuye. Entonces, por ende, como vemos en la flecha, disminuye también la filtración glomerular. El efecto contrario. Si en lugar de tener una constricción yo tengo una dilatación, es decir, mi vaso se abre más, ¿qué le pasa a la resistencia? Disminuye. ¿Qué le pasa al flujo? Aumenta. Entonces va a estar entrando más sangre al glomérulo. Si entra más sangre al glomérulo, ¿qué le pasa a la presión hidrostática? Aumenta. ¿Qué hace esa presión? Favorece la filtración. Si esa presión está aumentada, ¿cómo está la filtración? Aumentada también en consecuencia. Es como si nosotros abriésemos una, no sé cómo le dicen ustedes, nosotros decimos canilla. Abrimos la canilla para que salga más agua. Torneira, ¿verdad? Torneira. Si ustedes abren más fuerte, pasa más agua, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. Si abrimos más nuestro vaso, entra más sangre a nuestro glomérulo. La misma analogía. Entra más sangre, aumenta la presión hidrostática glomerular,
aumenta nuestra filtración. Entonces, hay un aumento de la resistencia, hay una disminución de la filtración. Hay una disminución de la resistencia, hay un aumento de la filtración. Esto capaz no estén entendiendo muchos porque es complejo, es vertir y repetir. Ahora, la eferente. La eferente es la más complicada porque la eferente tiene una particularidad que es ella puede sufrir una constricción que puede ser leve, moderada o que puede ser intensa. Es decir, nuestro vaso se va a cerrar leve a moderadamente o se va a cerrar intensamente. Y van a causar dos efectos diferentes. Por ejemplo, teniendo siempre en claro que la sangre ingresa por nuestra arteriola aferente, no olviden de eso. Presión hidrostática glomerular, ¿qué hace? Favorece el filtrado. Ahora, esa sangre que ya se filtró, ¿dónde tiene que ir? A la arteriola eferente. Ese flujo primeramente tenemos que tener en claro. Entonces, supongamos que tenemos una constricción, o sea que cerramos un poquito leve, moderadamente nuestra arteriola eferente. O sea, tenemos una constricción, una vasoconstricción acá. ¿Qué le pasa a la resistencia? Aumenta. Pero acá la resistencia es la resistencia a salir, a que la sangre del glomérulo salga. La sangre del glomérulo tiene una dificultad para salir. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa a esa sangre entonces? Se empieza a acumular en el glomérulo. Tiene una dificultad para salir, no sale tan fácilmente, entonces se acumula en el glomérulo. Si se acumula sangre acá, si hay más sangre en el capilar glomerular, ¿cómo está nuestra presión hidrostática? Aumenta. No importa que no sea de la arteriola aferente, lo que pensamos es que la sangre no está saliendo, entonces está quedándose más tiempo en el capilar y aumenta nuestra presión hidrostática glomerular. Si aumenta esa presión hidrostática glomerular, ¿qué le sucede a la filtración? Aumenta, directamente proporcional. Sube mi presión hidrostática, sube también mi filtración glomerular. Este es fácil. Siempre que la constricción sea así, leve, moderada, va a suceder esto. Vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo renal, pero es una disminución a la salida. El flujo sanguíneo que sale es lo que está disminuido acá. Vamos a tener un aumento de la presión hidrostática glomerular porque el líquido que nos está saliendo está retornando al glomérulo y se está quedando, acumulando ahí. Y si hay más líquido, más sangre acá, aumenta nuestro filtrado glomerular. Sale menos sangre, se acumula dentro del glomérulo, sube presión hidrostática glomerular y aumenta el filtrado glomerular. Este es el complejo. ¿Por qué? Porque acá ya vamos a tener una constricción de la arteriola deferente que va a ser intensa. Ya vamos a cerrar intensamente la salida de sangre. Si es leve, como en este caso, la sangre, como ven, está saliendo un poco dificultosa, pero sale. Una parte se acumula, sube mi presión hidrostática glomerular, sube mi filtración. Pero en cambio acá, cuando esta constricción ya es muy intensa, la salida de la sangre, como ven, se vuelve mucho más difícil. La sangre entra tranquilamente por la arteriola aferente, pasa por el capilar glomerular, pero tiene muchísima más dificultad acá en su salida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al inicio? Esa sangre que no puede salir, ¿qué hace? Retorna al capilar glomerular. Acá hay un aumento de la cantidad de sangre. ¿Qué pasa con mi presión hidrostática glomerular? Aumenta.
si yo tengo constricción intensa en la arteriola eferente, al inicio aumenta mucho mi presión hidrostática. Entonces, al inicio aumenta también mi filtrado glomerular. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando esta situación se da por mucho tiempo? La sangre cada vez puede entrar menos al glomérulo, porque casi no sale. Todo este sistema se enlentece. La sangre va a quedar mucho más tiempo acá atrapada. Entonces la sangre que está ahí se sigue filtrando, no sale, permanece acá, pero tampoco puede entrar. Entonces se filtra y se filtra y se filtra y se filtra. ¿Y qué pasa con el plasma? Se está filtrando demasiado. ¿Qué le pasa a las proteínas del plasma? Se acumulan, se concentran. Entonces, ¿cuál es la presión que ahora va a subir? Coloidosmótica capilar. Esa es una presión que se opone a la filtración. Entonces, cuando esta resistencia, esta constricción eferente intensamente se mantiene por un tiempo, esas proteínas van a aumentar su concentración, presión coloidosmótica va a aumentar, y ¿qué le pasa a nuestro filtrado? Disminuye. Termina disminuyendo. Al inicio sucede esto, pero si se mantiene en el tiempo esa constricción, disminuye nuestro filtrado. Esto es el más complejo. Si no entienden, vean y revean, porque la verdad que es siempre bastante confuso para los alumnos entender específicamente. Vamos a tener factores que van a encargarse de reducir la filtración glomerular y factores que van a encargarse de aumentar la filtración glomerular. ¿Cuáles van a ser los que van a reducir? Por ejemplo, nuestro sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se activa en el estrés o en la calma. Estrés. En el estrés agudo. ¿Qué es un estrés agudo? Por ejemplo, shock. Por ejemplo, hemorragia. Estrés agudo. En el estrés agudo, el sistema nervioso simpático se va a activar más. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático a los vasos sanguíneos? Va a hacer constricción, pero no porque diga ahí, ¿verdad? Sino porque ustedes tienen que recordar que yo necesito en el estrés, necesito un flujo más acelerado, ¿verdad? Vamos a tener una vasoconstricción, específicamente va a ser en la arteriola aferente. Si acá yo tengo una vasoconstricción, si yo reduzco la entrada de sangre, ¿qué le pasa a la presión hidrostática capilar? Baja. Si esta presión disminuye, ¿qué le sucede a la filtración? Disminuye también. Disminuye. Ahora yo tengo que pensar por qué. ¿Por qué esto tiene que pasar? ¿Por qué en el shock? ¿Por qué en la hemorragia yo tengo que causar una disminución de la filtración? Para no perder más sangre, para no bajar más la presión. Para eso yo necesito que se dé esta vasoconstricción. Entonces, fisiológico, es como un mecanismo de supervivencia. Yo no puedo permitirme perder más sangre, por ejemplo, ante una hemorragia, entonces yo tengo que cerrar la entrada de sangre, tengo que disminuir el flujo de sangre que está entrando y tengo que disminuir la filtración, tengo que perder menos líquido básicamente. Otro factor es la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina y la noradrenalina son característicamente vasoconstrictores. ¿Qué van a hacer entonces? Vasoconstricción. Ellas van a entrar como en apoyo a nuestro sistema nervioso simpático, van a entrar como si fuesen un complemento, le van a reforzar al sistema nervioso simpático. O sea que van a intensificar simplemente lo que hace el simpático, que es disminuir el flujo,
disminuir la filtración. ¿Para qué yo tengo esto? Para que la sangre se dirija a los órganos vitales, como por ejemplo cerebro y corazón. Para eso entran en acción estas dos sustancias. Y por último, a la endotelina. Endotelina vimos en la parte de circulación, que ella es liberada en el daño endotelial. O sea, yo tengo un corte en mi vaso sanguíneo y se libera endotelina. El endotelio libera endotelina. La endotelina es un potente vasoconstrictor. Entonces va a cerrar esta entrada de sangre, va a entrar menos sangre, menos flujo. Si entra menos sangre, se filtra menos. Entonces estos van a ser factores que van a reducir nuestra filtración glomerular. Lo contrario, factores que van a aumentar, o sea que van a favorecer la filtración. Por ejemplo, la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor, pero ¿por qué está en vasodilatador? Acá lo que yo quiero es causar un aumento de la filtración. No me importa lo que la sustancia en sí va a, lo que sí ella es, porque ustedes escuchan angiotensina, bueno, vasoconstrictor. Sí, muy bien, vasoconstrictor. ¿Pero para qué? Vamos a tener acá, la angiotensina va a actuar específicamente en nuestra arteriola eferente. La eferente va a actuar. Si acá mi arteriola se cierra, ¿qué sucede con la sangre? Se acumula en el glomérulo. ¿Qué sucede con mi presión hidrostática? Aumenta. ¿Qué sucede con mi filtrado glomerular? Aumenta también. ¿Esto en qué situación yo voy a necesitar? Quando o paciente está demasiado, quando o paciente está retendo muito, quando está com edema. Por ejemplo, cuando está reteniendo mucho, porque yo voy a querer que aumente el filtrado para tratar de eliminar. Exactamente. Óxido nítrico. Óxido nítrico era liberado también por el endotelio, pero él es un vasodilatador. Entonces lo que va a hacer es vasodilatar nuestra arteriola, va a aumentar tanto la entrada de sangre como la salida. Entonces va a facilitar nuestro filtrado glomerular, porque nuestra resistencia va a disminuir. Y por último, las prostaglandinas o las bradicininas. Eso seguramente ya saben por inmunología que son autacoides. ¿Ya saben lo que son autacoides? ¿No? No. Son sustancias liberadas por un tejido para actuar en el mismo tejido. Autacoides. Es decir, van a ser liberadas por nuestro propio riñón. Y ellas son vasodilatadoras. La prostaglandina sí o sí ya van a saber que es vasodilatador por excelencia. Entonces lo que van a hacer es vasodilatar. Si esto se dilata, la sangre entra más, se filtra más, sale más. Es decir, terminamos aumentando nuestra filtración glomerular. ¿Alguna pregunta? Esta parte es compleja.